Permiten, quiero presentar a Pablo Racioppi, que es realizador de un documental que generó, digamos, se vio muchísimo, Las víctimas de Milagro Sala. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Podés resumir lo que vos encontraste en ese documental, que es una investigación con testimonios muchos impactantes? Sí, primero lo más me impactó fue, de todos los viajes que hice a Jujuy, fueron básicamente dos cosas. La cantidad y diversidad de testimonios a lo largo de toda la provincia, signados por la crueldad de Milagro Sala. Digamos, es una característica, digamos, lo cruel que era con su propia gente, con los propios cooperativistas, con la propia gente de la Tupac Amaru. Digamos, el sistema era de interrelación era basado en el terror y en la amenaza, en la venganza, en la violencia. En la violencia física. Tremendo. Donde todos pegaban, todos eran pegadores y todos después debían ser castigados también, digamos. Era una cosa muy loca. Y por otro lado, esta ausencia del Estado, en Jujuy no dicen que era un Estado paralelo, sino que era el verdadero gobierno, porque Fellner prácticamente era una figura que no tenía ninguna incidencia real sobre ninguna decisión, ni sobre las finanzas de la provincia, ni sobre la justicia, ni sobre nada. Todo estaba digitado y gobernado y bajo el dominio de Milagro Sala. Milagro Sala, digamos, no voy a decir cogobernaba, gobernaba. Claro. Tenía todos los fondos. ¿Para qué le servía bypassear a Fellner y darle la plata a Milagro Sala, te parece a vos? Yo creo que era mantener una estructura formal del poder, digamos, una apariencia institucional, pero socavar a la vez el verdadero funcionamiento institucional con una estructura que era absolutamente paralela, hasta paramilitar, te diría en algún aspecto, porque era quien tenía dominio sobre las fuerzas de seguridad y las fuerzas públicas, y tenían una fuerza informal. Era mucho más fácil, además, con una organización no oficial, digamos, Claro. no institucional, Sí. mandar el dinero, pasar todas las cosas que pasaban. Bueno, es un poco lo que pasó con Sueños Compartidos también, Es como como- tercerizar el circuito. Pero Sí, es fíjate, como la ambos misma casos matriz, tienen un digamos. denominador, que es figuras Sí, sensibles desde, si vos querés, sí, desde el lo ideario social. kirchnerista de recuperación o reivindicación de pueblos originarios o derechos humanos. Es decir, darle a Bonafini o darle a Milagro Sala era también usar el escudo o del pañuelo o de su condición de pueblo originario. Exacto. Y lo que vimos, y porque la historia nos enseña eso, que no depende ni del origen, ni del color de piel, ni de la religión, el sistema es corrupto, independientemente de las personas. Del nombre. Quiero, tan fuerte es como símbolo dentro del kirchnerismo Milagro Sala, que quiero compartir esta foto con ustedes, que es el siguiente. Pablo, ¿qué vemos? Bueno, esto es una visita que le hizo el presidente de la Nación a Milagro Sala, un día que suspendió toda su audiencia, toda su agenda, para viajar a abrazarla y a saludarla a Milagro Sala. Él había estado, a poco de ganar las elecciones, había hecho un viaje ahí como para demostrarse ante el cristinismo de que era un hombre defensor de Milagro Sala desde el primer momento. Bueno, en ese momento en el cual se decía que había estado muy grave, yo recuerdo que en esos días Osvaldo había dicho que justo pasó este evento médico cuando se estaba por definir algo judicial, ¿no Sí, es cierto? exactamente, si iba a volver a la cárcel común o no. Perdón, Exactamente. esas fotos que fíjense que están cuidadosamente iluminadas, con el claroscuro, cómo entra la luz, son fotos elegidas. ¿Ese no fue el viaje en donde él se tenía que reunir con un grupo, creo que era de científicos o de médicos, y le suspendió Claro. el encuentro para viajar porque había tenido un problema de salud Milagro Sala? Exactamente. Pero además, Alberto Fernández, creo que antes de haber sido ungido candidato a presidente por Cristina, ya había pasado un fin de año o un año nuevo. Sí, sí, Una claro, fiesta, es lo que sí. recién decía, que él fue electo presidente y se fue para fin de año Exacto. a estar allá con Milagro Sala. Él se mostraba ante el cristinismo como un hombre que bancaba eso. Y ese día suspendió todas esas audiencias y viajó de urgencia. Cada vez que viaja el presidente va acompañado con su fotógrafo, con su equipo de video, con lo cual
como vos decías, esta edición, fíjate esa foto, casi parece una composición y tenemos un realizador acá que puede decir lo bien iluminado que está el La suerte de la presidente en piedad esa foto. Es mal la actuada. piedad, es verdad, es la piedad. Bueno. Es decir, vos decís, pero se ríen de eso y que es tremendamente angustiante, haces un chiste e intentás descomprimir. ¿Qué te decían en el documental para las personas que aparecieron en tu documental que te impactó? Y Hablaste de crueldad. Sí, y bueno, hay en el documental hay una variedad de casos crueles. Uno que fue sorprendente en el momento, porque fuimos a entrevistar a una mujer que había sido la secretaria privada de ella durante años, y que un día rompe con ella, y fuimos a entrevistarla, conseguimos el contacto, y apareció un chico en un momento en escena, cuando estábamos terminando la entrevista, de unos 20 años, que dice que quiere hablar. Dijimos, bueno, ¿cómo no? Le ponemos la cámara y el chico, así con cierta timidez, empieza a contar algo que no se entendía al principio, que era que él había vivido con Milagro Sala cuando era chico, porque Milagro Sala cuidaba, era tutora de muchos niños o de una serie de niños allegados a ella. Los mandaba a buenos colegios, los llevaba de un lado a otro, viajaban, le daban premios a ella. Y este chico, cuando la mamá rompe con Milagro Sala, en venganza, Milagro Sala le manda a 2 adolescentes que lo violan en la casa que mostraron ahí, de la casa de la pileta, en donde está ¿cómo se llama? El dique. Y el chico lo cuenta por primera vez fuera de su familia y nos quedamos absolutamente El chico consternados. denuncia que mandaron a 2 personas a que abusen de él. Sí, y lo cuenta en cámara claramente. En venganza, o sea... ¿Y eso se judicializó? Perdón, ese Cristina no dijo el otro día en un tuit que el modus operandi del narco, la mafia, es meterse con los hijos y los descendientes, diciendo que se estaban queriendo meter con Florencia. Mirá lo que cuenta Pablo, que en venganza a la hipotética traición o desvinculación de esta secretaria o esta persona de intimidad de Milagro Sala manda a ejecutar al hijo. Bueno, hay un caso que fue público porque hay un maestro, no voy a decir el nombre porque no lo pude, o sea, está en YouTube, se pueden ver los videos, cuando cambia el gobierno, digamos, en 2015, y ella queda detenida, mucha gente se animó por primera vez a ir a denunciarla, porque antes era imposible, antes, digamos, ir a la comisaría, a un juzgado, donde sea, era que le avisen inmediatamente y recibir las represalias inmediatamente también. Entonces, entre estas denuncias aparece un maestro que se había presentado a una elección en el Sindicato de Maestros de Jujuy y la gana. Sería el 2010, 11, por ahí. Y le avisan los de la Tupac Amaru que no va a asumir, porque el que va a asumir es alguien de la Tupac Amaru. Este tipo se mantiene firme en su posición, le dan una paliza a su mujer y le secuestran al hijo. Y le mandan el dedo del hijo. Ahora, el dato curioso es que el hijo en ese momento tenía 5 años. Y yo hice todo lo posible por poder entrevistarlo hoy, que será un chico de 20 y tantos, y no hubo manera porque aún hoy en Jujuy hay miedo de hablar. Digo, algunas de las víctimas entrevistadas querían hablar, pero muchas otras hubo que convencerlas, Además, ablandarlas. Cambia el signo Sí. político Claro. y viene como una tromba la venganza. Pero ¿sí? Hubo además- hubo represalias para algunos que hablaron en el documental. Después, al día siguiente, sí, hubo 3 o 4 casos así de insultos, a alguien que le rayaron el auto, amenazas, sí, en varios lugares de la provincia. Pero, Hay- digo, la crueldad, déjame ser ahí frío en algo. Súpete, vos decís, la crueldad no es comprobación de delito de lo que está hablando la Corte ahora. También confirmaron los testimonios lo que pasaba con el dinero. Discúlpame ahí, Diego, te hago una salvedad. En el fallo que hoy confirma la Corte, el fallo, esa sentencia condenatoria habla de personas lesionadas, Ahí está. extorsionadas, amenazadas, privados de obras, privados de bolsones de comida. A Milagro Sala le atribuyen el delito de extorsión en coautoría por haber amenazado violentamente a las personas que integraban estas cooperativas para cumplir sus designios. Lo firmaron en una sentencia en las 3 juezas en 2019 de Jujuy y es lo que confirma hoy la Corte. Su modus operandi, esta estructura de violencia, como cuenta Pablo, es algo que también está corroborado por la justicia. Déjame volver al punto. ¿Por qué está confirmada, la Corte confirma una asociación ilícita? Recuerden que este es el punto más sensible desde el punto de vista político.
¿por qué dice esto es una asociación ilícita? Bueno, tenemos un textual, si quieren, y lo podemos repasar respecto a la sentencia de Milagros Sala. Esto señalaron las juezas del tribunal que la condenaron y es lo que confirma hoy la Corte. Sobre la estructura institucional, se montó luego una asociación ilícita que se sirvió de los recursos con que contaba la entidad para llevar adelante una serie de actos ilícitos. Es una suerte de un espejo de la sentencia de Cristina y está Kirchner. diciendo algo fuerte, porque Cristina dice, ¿cómo van a hablar de asociación ilícita si este es un gobierno elegido por el pueblo democráticamente en las urnas? Y esa frase dice sobre una estructura institucional, es decir, Exactamente. la estructura institucional del organigrama de un gobierno. Sí, y un plan de gobierno que era un plan de viviendas y dinero público a través de planificación federal para la construcción de esas viviendas que era enviado a estas cooperativas. Lo que está diciendo la justicia y que confirmó hoy la Corte es que se valieron de la estructura del Estado, de los fondos del Estado para constituir una asociación ilícita, que Milagros Sala fue la jefa de esa banda y que defraudaron al Estado, que se quedaron con 60 millones de pesos que nunca fueron a donde debía ir. Sácale los nombres, sácale la provincia, sácale los nombres y puede aplicar tranquilamente a muchas de las causas que tienen a Cristina Kirchner, a Lázaro Báez, a Julio De Vido, hoy todavía bajo investigación judicial. Bien, Pablo, ¿cuántos testimonios tiene tu documental? Y deben ser unos 20 y tantos, 30. ¿Conseguiste que 30 personas hablaran? Sí, no todos son víctimas, algunos son periodistas locales, Rosario Agostini, por ejemplo, que van contando otros aspectos, digamos, más estructurales, pero víctimas sí, fácil 20. Y algunas quedaron afuera por un tema de armado y de tiempo, pero te digo que es una punta de un iceberg infinito porque nos han contado muchas cosas fuera de cámara. Off the record nos han contado cosas mucho más atroces que las que aparecen en el documental, pero realmente aterradoras. Es